Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad José Antonio Páez, los cuales nos mantenemos cursando las materias de termodinámica aplicada. El día de hoy venimos a traerles un pequeño ejercicio sobre el tema de presión, variación de la presión con la profundidad, barómetro y presión atmosférica, variables extensibles e intensivas. Antes de nada vengo a dar una pequeña introducción sobre dicho tema, como por ejemplo qué es la presión. Como muchos saben, la presión es la unidad de fuerza sobre una unidad de área. Según el sistema internacional, la unidad en la que se mide presión es Pascal. Pascal viene siendo igual a Newton por metro cuadrado. Otro tema que me gustaría expresarle vendría siendo que es un barómetro y que es un manómetro. Un barómetro nosotros lo utilizamos para medir la presión atmosférica. Dichos barómetros, la unidad que contiene dentro de ellos, viene siendo en hectopascal. Hecto igual a 100, pascal igual a newton por metro cuadrado. Los manómetros, a diferencia, su unidad son simplemente pascal. Nosotros utilizamos los manómetros para medir fluidos, específicamente o esencialmente gases. Ahora que ya saben un poco acerca de dicho tema, vamos al ejercicio que trata sobre: se tienen dos tanques de almacenamiento de agua presurizada con aire, los cuales se encuentran conectados por medio de tubería, tal como se muestra en la figura. Un barómetro instalado en el área registrada registra 100 kPa, mientras que el manómetro de Bourdon indica 2 psi. Basándose en los datos de la figura, determine la presión absoluta del aire en los tanques A y B y la altura del agua en el tanque inferior. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro ejercicio, mi compañera va a proceder a realizarlo. Estos son unos tips para ayudarte a resolver el ejercicio. Número 1. Las presiones son iguales siempre y cuando estén en una misma línea horizontal y estén sumergidas en un mismo fluido. Número 2. Si el tubo o tanque se encuentran abiertos en la parte superior, la presión ejercida sobre el líquido que se encuentra en el tanque será igual a la presión atmosférica. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y por último, la ecuación de los fluidos es la presión 2 menos la presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ten en cuenta que la presión 2 tiene que ser mayor a la presión 1 para que se cumpla esta ecuación. Presión atmosférica 100 kPa. En el manómetro de Bourdon tenemos que la presión manométrica es igual a 2 psi-G. Transformándolo a pascales serían 13.788,79. En el manómetro de tubo en U con la ecuación de hidrostática tenemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica, ya que este está abierto y esta es la presión que se ejerce sobre esta superficie. La presión 2 será igual a la presión 1 más la densidad del aceite por la gravedad por la distancia desde el punto 1 al punto 2. Se suma ya que estamos descendiendo. Y al bajar las presiones son mayores. Trazamos una línea donde sacamos que la presión 2 será igual a la presión 3, que es igual a la presión en A. De esto concluimos que la presión A va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. Usamos presión atmosférica a 100.000 pascales. La densidad del aceite la calculamos por densidad relativa por el agua, que serían 0,75 por 1000, que nos da 750. Gravedad a 9,8, distancia desde el punto 1 hasta el punto 2, 6 centímetros, y lo transformamos a 0,06 metros para trabajar todos en la misma unidad. Sustituimos y obtenemos que la presión atmosférica son 100.441 pascales. En el manómetro de Bourdon tenemos que la presión manométrica va a ser la presión de B menos la presión en A, donde la presión en A ya fue calculada y son 100.441, y la presión manométrica que le obtenemos en los datos son 13.788,79, que nos da un total de 114.229,79 pascales.
Vamos con la parte B. Vemos que la presión en 4 será igual a la presión en A y que la presión 5 será igual a la presión 6 igual a la presión B. Entonces sacamos de la ecuación hidrostática. Presión 5 será igual a la presión 4 más la densidad del agua por la gravedad por la distancia de 4 a 5. Recuerda que sumamos porque estamos bajando. Como la presión en 5 es igual a B y la presión en 4 es igual a A, tenemos que la presión en B será igual a la presión en A más la densidad del agua por la gravedad por la distancia de 4 a 5. Necesitamos una ecuación que nos relacione las distancias. Entonces tenemos que 1,5 metros más 0,5 metros va a ser igual a la altura que estamos buscando y que no conocemos, más la distancia del punto 4 al punto 5, que tampoco conocemos. Despejamos la distancia del punto 4 al punto 5, que va a ser igual a 2 metros menos la altura. Esta ecuación la sustituimos en la ecuación de hidrostática y tenemos dos ecuaciones con una sola incógnita. Nos queda que la presión B, pasamos del otro lado de la igualdad, la presión A, nos queda PB menos presión A, va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por 2 menos la altura, que fue la ecuación que acabamos de conseguir. Despejamos la altura y nos queda que 2 menos la presión B menos la presión A entre la densidad del agua por la gravedad. Recuerda que ya tenemos la presión de B y la presión de A, que lo calculamos en la ecuación anterior, en la parte A. Y la densidad del agua es conocida, que serían 1000, por la gravedad, que sería a 9,8. Esto nos da un total de 0,593 metros. Ya tenemos el ejercicio resuelto.